Bueno, muchísimas gracias, Artic, y vamos a comenzar con el primer panel. ¿Cómo es la transformación del rol de los prestadores en la antesala 5G? Vamos entonces con la primera pregunta, que es, desde el rol de cada uno de ustedes, ¿de qué hablamos cuando hablamos de evolución a 5G? La idea no es que nos cuenten la definición técnica que todo el auditorio la sabe, sino qué es lo que ustedes destacan a la hora de mirar 5G. 5G es movilidad. Si yo me pongo en los zapatos de un ISP, que es lo que soy, para nosotros 5G es una necesidad, es tener uno de las patas que nos hacen falta, que es la movilidad. Hemos desarrollado cada uno de nosotros los N servicios, y para cumplir con el N Play lo que nos falta es tener movilidad. Y el desafío regulatorio, el desafío de la industria es ver de qué manera se resuelve la infraestructura tan compleja que requiere el despliegue de fibra y de antenas para que los ISP de la Argentina, pymes y cooperativas, que estamos distribuidos por todo el interior del país, que tenemos fibra, que tenemos torres, que tenemos infraestructura, podamos acceder de alguna manera a dar servicio de movilidad. Es interesante la visión desde el punto de vista de los ISPs que plantea Ariel. A mí me gustaría encararlo como para complementar desde el lado del operador y del usuario, ¿no? del consumidor. Si tuviera que definirlo en una palabra, diría flexibilidad. O sea, la red 5G o la tecnología 5G por primera vez permite que la red se adapte o la oferta se pueda adaptar a casi cualquier característica de la demanda. Estamos hablando, por supuesto, de un 5G en su full potencial, para lo cual se requiere lo que decía también Ariel, ¿no? O sea, que exista la fibra óptica, que exista la infraestructura. Desde el punto de vista de cadena de valor, también lo que vemos es que la red 5G transforma esa cadena de valor. ¿Por qué? Porque hacer una red, como dije, flexible, maleable en términos de construcción de servicios, permite una cantidad de aplicaciones, lo que llamamos los verticales, que seguramente va a permitir la aparición de prestadores o de empresas especialistas que hagan uso de la red 5G, creando modelos, por ejemplo, B2B2C, en el caso del consumidor final, o B2B2B, en el caso de, por ejemplo, un vertical de una determinada industria, ¿no? O sea, ahí también hay un interesante desafío para los operadores. Cada operador se posicionará, y de hecho lo vemos nosotros a nivel global. Los distintos operadores se posicionan de distinta manera en la cadena de valor. En algunos verticales o para algunas ramas de industria de aplicativos de 5G se posicionan en forma directa, es decir, construyen ellos la oferta. En otros casos lo hacen a través de alianzas. Entonces, eso genera todo una nueva dinámica. Vos hablabas cuando presentabas el mapa de compartición de alianzas. Creo que vamos a ver mucho de eso durante el camino del desarrollo al 5G. Interesante lo que planteaba Ariel y Alejandro. Me parece que hay dos conceptos ahí para destacar. Ariel hablaba de movilidad, ¿no? como el elemento determinante, movilidad que hoy tenemos, existe. Y Alejandro hablaba de flexibilidad. Yo creo que es movilidad, es flexibilidad, pero además es un habilitador. Me parece que ese es el gran concepto que nos va a traer 5G, ¿no? Es un habilitador que va a traer posibilidades de descargar películas con mayor velocidad, que van a permitir evolución de los servicios de telepresencia, por ejemplo, acercándonos digitalmente, movilidad en ciudades, en salud, ciudades inteligentes, en fábricas. En definitiva, es un habilitador en el cual van a surgir nuevos servicios, van a surgir casos de uso y nuevos ecosistemas que tienen ese potencial de cambiar el mundo
el mundo tal como lo conocemos. Y la regulación, ¿no? La regulación va a tener inevitablemente que acompañar esos nuevos casos, esos nuevos servicios y ese nuevo ecosistema. Me parece que ese es el gran concepto que nos trae 5G. Movilidad, flexibilidad y sobre todo un habilitador de nuevas experiencias y casos de uso. Yo diría que es la autopista del futuro, es decir, del futuro inmediato. Es la base de la conectividad. Estamos entrando, el mundo entra en una etapa de necesidad de redes muy robustas, muy confiables, ¿no? Con las características que tiene 5G en la reducción fenomenal de la latencia y de la velocidad para transmitir datos, es la única que va a poder responder a lo que escuchamos hoy, que ya es una realidad, el metaverso, todo lo que es la inteligencia artificial y la realidad aumentada, que van a exponenciar la necesidad de transmitir datos. Porque hasta hoy, antes de la aparición de estas otras aplicaciones o de estos otros usos tecnológicos, las redes y los operadores transmitíamos el mundo real, y al incorporar el mundo real se exponencia la cantidad total de datos que se necesitan. Para eso se necesita una autopista completamente diferente. Eso básicamente te diría que es para mí el 5G. Es la autopista que necesitamos para el mundo actual inmediato de crecimiento fenomenal de la digitalización en el mundo. Me gustaría saber cómo se perfilan los ISPs en Argentina de cara a 5G, cómo se preparan a través, por ejemplo, mencionaste la fibra desplegada, mencionaste que tienen torres, cómo se preparan para capturar oportunidades en el negocio entre prestadores, quizás. No es que nos preparamos para el 5G específicamente, sino que ya hace un tiempo, diría 3 años a esta parte, el despliegue de fibra que están haciendo los ISPs en el interior del país, todos los ISPs, y llamo ISP a un ISP lo que era wireless, a una cooperativa, a un cablero, todos los que brindamos acceso a Internet, también las telcos son ISPs, pero hemos desplegado fibra porque la fibra fue la forma de mejorar nuestro servicio de acceso a Internet. La fibra fue el camino adecuado para salir de la saturación de las antenas, para salir de una prestación con mucho soporte, con mucho mantenimiento. La fibra fue el camino para tener un servicio mejor y más consolidado. Pero las torres nunca se bajaron, las torres quedaron donde estaban y siguen estando. Quizás con menor cantidad de usuarios, pero el proceso que todos tuvimos fue donde había una concentración de usuarios, poner fibra. Y la fibra hoy está presente, para mí, pasa por más de casi 9 millones de hogares, con un avance muy grande. Quizás no todos tengan acceso hoy, pero me parece que es por otros problemas, por problemas quizás de asequibilidad, no porque la fibra no esté por la puerta de su casa. Y entonces, este desarrollo de infraestructura ha desarrollado de alguna manera la posibilidad del pensamiento, nos ha habilitado el pensamiento de participar si hay un modelo regional, si hay un modelo inteligente de complemento, donde aquellas empresas que sean las que tengan la posibilidad de conseguir la frecuencia necesiten compartir infraestructura, necesiten acceder a infraestructura de despliegue rápido para generar cobertura. Y bueno, la fibra y las torres que tenemos disponibles son gran parte de esa infraestructura, con lo cual, sin querer y sin haberlo pensado como una parte, si bien algunos me consta que sí lo pensaron, el despliegue de fibra, el despliegue de fibras troncales, lo que nosotros llamamos la lechera, esas fibras que van uniendo pueblos en el interior del país para llegar hasta algún lugar o algún punto de intercambio, a un IXP o algún lugar donde hay fibras mayoristas.
esas lecheras y esas fibras en los pueblos permiten y yo sé que ya hay venta de pelos, alquiler de estructura, digamos, necesaria como para que se generen estas oportunidades que me parece van a servir para todos a tener mayor cobertura. Así que creo que sin haberlo buscado específicamente, o en algunos casos sí, pero creo que son los menores, el despliegue que hicieron todos los ISP de la gran inversión que se hizo en fibra va a servir y va a ser la base de ese acuerdo. Qué bueno eso de reconocer, no fue porque lo pensamos, pero se fue dando y que termine siendo un activo para la sociedad, ¿no? En que esté esas infraestructuras. Teniendo en cuenta las tendencias globales, ¿qué políticas y marcos de negocios impactarán en la demanda de 5G por parte de los usuarios y en la decisión de inversión de los operadores? ¿Qué regulaciones son necesarias? Hemos visto en todos los países que han tomado la punta en el desarrollo de 5G que se requieren condiciones muy diferentes a las que tuvimos en las generaciones anteriores, 4G para decir la última desplegada en el mundo, con anterioridad. En el caso de Argentina tenemos condiciones macroeconómicas únicas, extremadamente difíciles para el despliegue de 5G, y esto es un dato de la realidad. No es algo que nos frene o que nos diga que va a ser imposible, sino que es un dato a tener en cuenta y con el cual tenemos que trabajar. Diría que los 4 elementos centrales son tener primero reglas de negocio. Necesitamos reglas de negocio de mediano plazo que nos permitan saber básicamente a qué partido estamos jugando y cómo van a ser realmente estas inversiones amortizadas y de alguna manera factibles de realizar. La segunda es las condiciones. ¿En qué condiciones se accede al espectro? Principal cuestión a resolver. Vemos distintos modelos. El modelo que se está imponiendo en América Latina, en nuestra opinión, es, o el que más se aproximaría es el de Brasil, donde el 90% en definitiva del precio se considera en obligaciones de despliegue de los operadores. Este es un cambio radical respecto de lo que veíamos en generaciones anteriores, donde el énfasis estaba más puesto en la recaudación. Luego, condiciones de despliegue. 5G es una tecnología de despliegue masivo en las ciudades, en los centros urbanos, y para eso se requieren condiciones claras. Todo esto se resume para nosotros, desde claro, en tener una agenda por lo menos de 4 años. ¿Sí? Si bien los próximos 2 años son los que corresponden al actual gobierno, la construcción de una red de 5G es algo que corresponde a una política de Estado, en nuestra visión. Y así se lo hemos transmitido a todos los interlocutores con los que hablamos de desde la función pública como desde la oposición. Creemos que es necesario tener una agenda, como han hecho gran parte de los países en el mundo, de mediano plazo. ¿Sí? Esto es lo que va a hacer factible el despliegue de 5G en forma exitosa, que es lo que necesitamos en Argentina. Es posible, pero se requieren tener reglas y definiciones claras. Para eso, una mesa de trabajo o una agenda público-privada que cabe destacar no existió cuando se lanzó 4G en Argentina. Creo que esto es mucho más difícil o mucho más alto el reto que tenemos todas las partes, y lo que Argentina no puede permitirse es demorar el lanzamiento de 5G y caer en lo que sería un desacople tecnológico con el resto del mundo. Si no, nos va a pasar como en el pasado. Nos van a ganar las aplicaciones con los usuarios que la van a tener en nuestro teléfono o en sus teléfonos y no en las redes que se necesitan para que esta tecnología corra. Eso desde el punto de vista del usuario. Pero hay todo un segmento nuevo, que es el segmento industrial, todos los otros verticales que necesitan 5G desde el punto de vista productivo. Para Argentina mejore su situación y salida de la condición que se encuentra actualmente, 5G es una herramienta clave. Me pareció interesante el planteo de, es una política de Estado, pero también como mínimo pensemos en los próximos 4 años, ¿no? No en los 2 que le quedan al gobierno, sino en 2 más. Como mínimo empezamos a hablar de un horizonte de 4 años para poder pensar 5G. Parece un planteo interesante. Me gustaría preguntarle a Alejandro Adamowicz, vos mencionaste antes que bueno, se resignifican un poco los roles de los prestadores y hablaste de distintos modelos que trae 5G. Me gustaría que amplíes un poco más
esa información? Todos saben que hace pocos días terminó el Mobile World Congress 2022 de Barcelona, donde, bueno, es un poco el lugar donde todos los años de alguna manera se comparte, se actualiza lo que está pasando a nivel de tecnología, o mejor dicho, a nivel de negocio móvil, en este caso el 5G. Y, digamos, ya habiendo pasado más de 3 años de los primeros lanzamientos comerciales, con más de 100 países con 5G lanzado, podemos empezar a ver un poquito qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos esperar en Latinoamérica. Por supuesto, siempre adaptando esto a nuestra realidad, ¿no? Y bueno, lo primero y nos sorprende es que 5G es hasta el momento una generación que está apuntando al mundo B2B, es decir, al mundo de los clientes empresariales y gobierno, lo que podemos dividir en verticales, que es básicamente especializaciones o oferta específica para distintas industrias, ¿no? Que un poco complementando con lo que decía yo hace un rato de flexibilidad. Ahí realmente lo que estamos viendo son casos muy interesantes en verticales de industria, como industrias automotrices, la industria aeroespacial, un poco en algunos lugares el agro, la logística y distribución. O sea, todas esas aplicaciones claramente tienen una contribución de valor no solo a la economía, sino también a la macroeconomía del país, sino a la economía de las empresas, ¿no? Claramente las empresas están viendo el valor de 5G en su negocio, cómo le agrega valor en ahorro de tiempos, mayor productividad, mejor uso de los recursos en el caso de maquinaria, en el caso de aplicaciones industriales. Desde el punto de vista de los operadores y lo que es la cadena de valor, claramente, digamos, en la medida en que exista la posibilidad de generar una oferta muy específica, el operador tiene las herramientas desde lo tecnológico y desde el negocio para, entre comillas, generar una red más abierta, una red donde la innovación puede incorporarse a la oferta de servicios, ¿no? O sea, hasta ahora la cadena de valor era bastante, digamos, cerrada hasta el 4G, ¿no? El operador prácticamente podía hacer todo, más allá de alianzas de infraestructura. En el 5G, como hay mucha virtualización, muchas aplicaciones que corren en lo que tiene que ver con la nube, con una aplicación que pueda generarse en un país y aplicarse en otro, eso va a generar modelos de negocio colaborativos y va a acelerar esa innovación. O sea, claramente hay una cuestión de inversión por parte del operador, o sea, lo que hablamos de antenas, licencias, ya seguramente hablaremos de espectro en algún momento de la charla, pero otra vez, creo que 5G permite esa aceleración de la innovación y juntar más actores, ¿no? O sea, el actor que conoce la infraestructura, que conoce el cliente, que es el operador, con los innovadores que conocen las aplicaciones y tal vez tengan un conocimiento, una habilidad específica en industrias. Eso va a generar una aceleración. Y lo que estamos viendo justamente en cuanto a aceleración es que todos los años nosotros cambiamos nuestras proyecciones. Las proyecciones que estamos mostrando para 2022 son de más de 1.000 millones de accesos 5G a nivel global. El año pasado eran 850. En Latinoamérica estamos proyectando 12% de penetración, esto es más de 85 millones de conexiones. Hace un año hablábamos de 10%, o sea, 72 millones. O sea, claramente está pasando como con otras generaciones, ¿no? 5G se está acelerando y está creciendo a un ritmo más grande que lo que esperamos, y eso es bueno para todo el sector. Más innovación, más colaboración, pero por otro lado también más especialización en las necesidades de las industrias para poder desarrollar el potencial que tiene 5G. Actualmente hay un plan y un reglamento de espectro que según el ENACOM están próximos a ser publicados. Desde el punto de vista de un operador convergente, ¿qué se debe contemplar en el diseño de esas adjudicaciones para que puedan concretarse inversiones? En la pregunta hay dos conceptos que son importantes, que hablas de plan y de reglamento, ¿no? Yo creo que el reglamento es una norma operativa que fija las
las condiciones de juego. Pero más allá del reglamento, creo que lo importante es, como antes señaló Alejandro, contar con un plan, ¿no? Creo que el plan respecto a esta materia es más importante incluso que el reglamento. Contar con un plan, contar con una agenda, contar con una hoja de ruta y que trascienda el corto plazo. Me parece que en los lineamientos de ese plan van a estar definidos el futuro de esta cuestión. Y en este plan me parece que hay varios principios que tienen que adoptarse para que el diseño de las futuras adjudicaciones se concreten favorablemente. Hay una cuestión que no es menor, que es avanzar con asignaciones, con subir con elevar el cap de espectro. Hay un informe de UIT que dice que en nuestro país y en la región en general estamos atrasados en cuanto a asignaciones de espectro en general. Las asignaciones de la región llegan al 20 o al 30% de las recomendadas por la UIT, con lo cual me parece que esa brecha hay que zanjarla rápidamente. Después, en cuanto al diseño de la subasta, debiera priorizarse el despliegue, no debiera tener un fin meramente fiscalista, un fin recaudatorio, sino que debieran adoptarse mecanismos como por ejemplo ocurrió en Brasil, donde gran parte del precio de esas asignaciones podía computarse a través del cumplimiento de obligaciones de cobertura, de despliegue, que permiten de alguna manera facilitar el despliegue, que va a ser una de las cuestiones centrales en 5G. Por otro lado, el plazo de las autorizaciones, ¿no? Me parece que otro factor de éxito de las futuras autorizaciones de uso de espectro es el plazo. En la región tenemos diversos plazos. Hay ejemplos como por ejemplo Paraguay, donde los plazos son muy breves, son de 5 años, con lo cual un plazo extenso, superior a 20 años, debe tenerse en cuenta para el diseño de esas futuras adjudicaciones. Y por otro lado, como también señalaba los Alejandros, el despliegue, ¿no? De alguna manera, facilitar el despliegue de infraestructura. 5G va a demandar mayor capilaridad en el despliegue y una cuestión que los operadores sufrimos a diario es los inconvenientes para el despliegue. En Argentina, a partir de, esta es una asignatura pendiente histórica, y a partir del año 2019, con el fallo de la Corte en el caso Güemes, se abrió una puerta grande para resolver esa cuestión. A 3 años de ese fallo, todavía continúan los inconvenientes para el despliegue. Con lo cual, plazos extensos, asignaciones que no tengan fines fiscalistas, sino que contribuyan al despliegue, y en definitiva, normativa federal que facilite el despliegue para tener el éxito de futuras adjudicaciones de 5G. Interesante que recordaras lo del caso Güemes. No me había dado cuenta que había pasado tanto tiempo. Pasaron casi 3 años, Mariana, de ese fallo, que pasa casi inadvertido. Sin embargo, es un gran antecedente que ha quedado prácticamente en letra muerta. Y ese fallo abría la puerta para que la regulación acompañara ese antecedente de la Corte. Sin embargo, estamos en el mismo lugar. ¿Qué esfuerzos de políticas públicas y regulación son necesarios desde el punto de vista de ustedes para 5G, pero también qué oportunidades ven para los pequeños prestadores en lo que tiene que ver con mercados verticales, parques industriales y distintos verticales de la economía? Creo que, tomando las palabras de Alejandro Quiroga, digamos, es necesario mirar hacia adelante con estabilidad, digamos. Necesitamos reglas claras para poder entender esto y para entender las asimetrías que hay en este país, entender las diferencias que hay en este país. No es lo mismo dar servicio en Quitilipi, Chaco, en La Plata
o en la Ciudad de Buenos Aires. Son tres escenarios muy distintos. Y tampoco es lo mismo dar en el centro de La Plata que en Villa Castells, no es lo mismo dar en la Ciudad de Buenos Aires en cualquiera de sus barrios, porque la densidad, la cobertura y la necesidad de un alineamiento en todos los aspectos a nivel nacional, provincial y municipal son necesarios para poder definir cómo van a ser los servicios que uno va a poder dar y de qué manera va a planificar sus inversiones. Somos un país federal y lo entendemos de esa manera, pero el despliegue de infraestructura tan crítica y tan necesaria para que haya una economía del conocimiento, para que haya economías regionales, para que el país pueda entender que para desarrollar hasta desde la conexión de una cosechadora se necesita tener acceso a servicios de telecomunicaciones. Es necesario entonces entender que el desarrollo de infraestructura en un país tan amplio y tan disperso geográfica y demográficamente, requiere, como dijo Alejandro, para mí, bastante más que 4 años de reglas claras, ¿sí? Pero le doy la derecha que con 4 por ahora estamos bien, pero es más largo el proceso de recupero de la inversión que tenemos en este negocio, con lo cual tenemos que tener más largo el plazo, claro, y coincido en sus palabras, digamos, tiene que ser políticas de Estado, no políticas de gobierno, tiene que ser políticas de Estado las que acordemos todos los que intervenimos en esta industria. No hay, de vuelta, digamos, no hay un país posible para mí sin esta industria. No hay un país posible sin la participación de los privados y la articulación con buenas políticas públicas desde el Estado para que podamos nosotros seguir invirtiendo y seguir desarrollando todo aquello que después los usuarios van a usufructuar. Y para mí, el ejemplo de la pandemia fue el mejor ejemplo de que veníamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Y porque de un día para el otro nos encerramos y en una semana el tráfico de Internet creció 45% y todo anduvo. Y nadie tuvo problemas, más allá de los temas típicos que suele pasar en cualquier operación de cualquier red. Pero nosotros habíamos planificado nuestras redes y habíamos desarrollado nuestras redes para picos de consumo y con tiempo suficiente, y de esa manera soportamos la cuarentena sin ningún problema. Yo no estoy seguro que hoy podríamos estar ante un escenario igual en los próximos años si no tenemos claro las inversiones y las reglas para jugar para adelante. Y yo creo que ahí no hay diferencia entre ISP pequeños, medianos y grandes operadores. Creo que estamos todos en la misma condición, planteados ante la necesidad de un escenario claro. Y creo que es muy importante que como industria estemos unidos para poder lograr los acuerdos necesarios para poder hacer estos despliegues y estos ejemplos de inversión como planteaba Alejandro Quiroga antes. Y desde mi rol de ISP o desde mi rol de dirigente de la Cámara Argentina de Internet, yo creo que es necesario que sigamos apostando a nuestro país. Creo que todos los que estamos acá lo seguimos haciendo, pero también es necesario que tengamos en cuenta que, como dije antes, todos tenemos que dar todos los servicios, porque no hay forma de cubrir toda la Argentina si no es con la suma de todos los operadores. Hoy en la Argentina hay más de 2.000 operadores dando servicio en todos los lugares, y creo que ya casi no hay localidades del país donde no haya un operador prestando servicio, y muchas veces ese operador es un operador local, con lo cual tiene que tener las condiciones para poder dar todos los servicios. Recientemente ENACOM aprobó la evolución de frecuencias en 900 y 2600 MHz, la evolución de frecuencias de Telecom.
¿Qué expectativas tienen? Y por otro lado, ¿cómo ven en claro la posibilidad de que en futuros concursos se asigne espectro a verticales de la economía ajenos a las TIC? Son dos cosas bien distintas, pero tienen sus puntos de conexión. Sobre la devolución, bueno, creo que era un paso necesario, estaba previsto, tenía una fecha límite para hacerlo. Distintos operadores tenemos planteado distintos cuestionamientos sobre ese proceso, pero de todas maneras, lo importante es que se cumplió y esto permite, acercarnos a una subasta de 5G. En ese grupo de bandas, de las bandas que se han devuelto, en la banda de 2.6, de 2600, creemos que será una situación de equilibrio que se requiere ser corregida, donde los tres operadores podamos tener acceso a la cantidad de espectros necesarios o espectros equivalentes, ¿no? Tengamos la posibilidad de tener portadoras del mismo tamaño, de 40 MHz, como es el caso de lo que resulta después de la operación aprobada a Telecom. Y eso es algo que, bueno, en nuestro caso hemos pedido formalmente y esperamos que sea resuelto lo antes posible. En cuanto al tema de los verticales, que es el tema sobre todo asociado a la banda de 6 GHz, bueno, la industria a nivel global a través de GSMA y también de ACIET ha planteado que hay que tener prudencia en el uso de esta banda. Si te estás refiriendo a esto, como le entiendo la pregunta, primero, porque es una banda muy necesaria para 5G, hace mucho más accesible la posibilidad del despliegue de 5G. Y adicionalmente va a estar la reunión de la Conferencia Mundial de Radio en 2023, donde es importante que se armonice cómo va a ser el uso de esta banda de 6 GHz, sobre todo en lo que se considera la parte alta de la banda, que es usada para capacidad, para el backhaul, bueno, tiene múltiples aplicaciones que son indispensables para 5G. Por eso es también claro que no estaría bueno que se tomen decisiones apresuradas al respecto. Porque si no, después no se puede volver atrás, o es mucho más difícil volver atrás. Brasil, que hizo un primer movimiento, está reconsiderando qué hace con el uso de la banda de 6 GHz. Por eso nuestra posición está en línea con lo que la mayoría de los operadores hemos expresado a través de GSMA, la necesidad de esperar a la conferencia de radio, no tomar decisiones en la parte alta de la banda, como hemos hecho en la respuesta a la consulta que se hizo por parte del gobierno argentino, la consulta pública, que creemos que es importante también que los otros días nos preguntaban, es importante que las respuestas a las consultas sean públicas, ¿sí? Que todo el mundo pueda acceder para que se conozca y haya un debate más amplio. Creo que este mecanismo de consultas públicas ayuda a tomar las mejores decisiones. No era que uno a veces tiene a priori que pensaba que es la mejor, inclusive del lado de los operadores. Creo que esto es esencial. Las decisiones son claves para ir por el camino correcto. Clarísimo, y coincido con vos, las respuestas a las consultas públicas deberían ser públicas porque contribuyen a crear conocimiento, entre otras cosas. ¿Qué casos de negocios y demanda podrían abastecerse mediante FWA, Fixed Wireless Access, tanto en 3,5 como en bandas milimétricas? Y si querés mencionarnos también qué aprendizajes dejaron otros procesos licitatorios en América Latina que puedan ser tomados como un buen ejemplo. Básicamente, siempre la postura de GSMA es que una licitación de espectro básicamente debería asegurar espectro, obviamente, en cantidad. La predecibilidad, digamos, el hecho de que sea predecible en el tiempo la duración, no solo la duración de la licencia, ¿no? Mínimo 20 años, sino también, al menos el mecanismo de renovación, eso da una certeza a la hora de crear los casos de negocio que el operador necesita para obtener los fondos, convencer al accionista de invertir. Y claramente está demostrado que cuanto más claras son las condiciones de renovación y cuanto más largos los plazos de licencia, las inversiones por usuario, las inversiones por conexión son mayores. O sea, y claramente eso beneficia a toda la sociedad.
También debe quedar claro en el caso donde hay migraciones de banda, ¿no? O sea, tenemos muy reciente el caso de Brasil con la banda de 3.5. O sea, tiene que quedar muy claro para la industria cómo se va a producir esa migración en el caso de que sea necesaria y quién se va a hacer cargo de eso. O sea, no se pueden tomar decisiones después de la licitación. Ese es un caso interesante que Brasil lo resolvió muy bien, como para tener en cuenta. En cuanto a lo que son los objetivos de política pública de conectividad, claramente tienen que quedar claros de antemano y no luego generarse planes o demandas hacia los operadores una vez hecha la licitación, porque eso cambia las condiciones. Y también otro aprendizaje de la licitación de Brasil es que hay que evitar que la licitación de espectro sea meramente recaudatoria. En Brasil, más del 80% de lo que, digamos, del resultado de la licitación va a ir a infraestructura. Menos del 20% va al Tesoro Nacional. En definitiva, es infraestructura que queda en el país. O sea, cuando un país toma esa decisión, está tomando una decisión estratégica de contar con lo que decían al principio, la autopista que va a llevar al país a un grado de productividad, a un grado de conectividad y digitalización que lo va a hacer más productivo y lo va a hacer más competitivo a nivel global. Eso es algo que Latinoamérica necesita, entonces es importante. Respecto de 6 GHz, bueno, ya lo comentó Alejandro, estamos en este momento, bueno, no solo Argentina, México, Colombia, en discusiones sobre qué va a ocurrir con la parte alta, son los 500 MHz de la parte alta de un total de 1200, es decir, nuestra postura no es que toda la banda de 6 GB vaya para móviles, sino 500 sobre 1200 MHz. O sea, claramente lo que proponemos es un enfoque balanceado. Llevar toda la banda hacia Wi-Fi es una decisión errada porque no hay más espectro en bandas medias. Eso va a afectar a mediano plazo las capacidades de 5G y eventualmente volver atrás de la decisión es algo que va a ser extremadamente costoso y complicado. Con lo cual, insistimos mucho en que esa es una decisión que quisiéramos que se revea en los países donde se ha tomado en favor de 5G, de Wi-Fi. Y bueno, la otra parte de la pregunta que tenía que ver con Fixed Wireless Access, claramente esto en Latinoamérica es una oportunidad, o sea, en países donde, bueno, si bien el crecimiento de la fibra al hogar, el crecimiento de la infraestructura de fibra realmente ha tomado velocidad en los últimos años, todavía falta mucho por recorrer. Y bueno, claramente el uso de 5G como tecnología de acceso que puede ofrecer, según la configuración y según la cantidad de espectro que exista, una experiencia de uso similar a la de la fibra, estamos hablando de velocidades bien por encima de los 100 megabits por segundo, que es la oferta de fibra al hogar, por lo menos en este lugar del mundo, claramente es una oportunidad, tanto en lo que es el uso de la banda de 3,5, como en las bandas milimétricas. Las bandas milimétricas son las que están por arriba de 26 GHz, son bandas que hasta ahora no se utilizaban en tecnología móvil. O sea, esto arranca con 5G y permiten una cantidad de espectro por operador en torno a los cientos de megahertz por cada porción, con lo cual eso permite llegar al cliente, al usuario final, con velocidades de hasta 1 gigabit por segundo. Obviamente eso también necesita fibra, porque necesitamos llegar a las torres o a las antenas con fibra, con lo cual no nos libra completamente de hecho de la fibra, pero sí ayuda mucho al despliegue en la última porción de la última milla, que es llegar delante de la distribución hacia el hogar, lo que en las telcos llamábamos la bajada de fibra óptica. Eso se puede hacer con tecnología inalámbrica y yo considero que en Latinoamérica, prácticamente en todos los países, hay oportunidades. Por supuesto hay que mirarlo regionalmente, o sea, no es lo mismo, como decía Ariel, el centro de la ciudad de Buenos Aires o un área muy poblada de la ciudad de Buenos Aires con respecto a lo que es una población en el interior, en términos de topología de densidad, de tipo de hogar, de disponibilidad de espectro. O sea, claramente en los lugares donde hay menos densidad de población, el espectro se puede aprovechar de una manera distinta de lo que es en una zona densamente poblada, pero realmente ese es un aplicativo interesante.
Y hay que verlo caso por caso. Realmente hay algunas reglas básicas para encarar esta oportunidad de negocio, pero es más bien caso por caso. Y ahí también es donde yo creo que entra la posibilidad de la compartición en cuanto a lo que es fibra óptica y no perder de vista también el tema de los permisos para antenas, ¿no? O sea, todo esto 5G en general va a generar una demanda de hasta 10 veces más antenas de las que tenemos con 4G. La buena noticia es que son antenas de menor porte en general, o sea, porque bueno, utilizan otras bandas y la densificación es mayor, con lo cual no hay grandes temas de contaminación visual ni otras preocupaciones que en general hay. Con lo cual, si se cuenta con esas condiciones de agilidad en el despliegue, vamos a poder ver, en el caso de FWA, casos de negocio y, por supuesto, casos de uso, que es lo que más importa, de clientes conectados, de hogares conectados a las velocidades de fibra óptica. ¿Qué transformación aportará 5G al negocio del entretenimiento y si modificará el negocio entre prestadores mayoristas y minoristas y por qué? Cerrando un poco lo que venimos hablando en el panel respecto a 5G y espectro, me parece que también es importante, como conclusión, ¿no?, avanzar en un reordenamiento regulatorio para pensar en el 5G y para pensar en las posibilidades que nos da 5G como habilitador y que también describió antes Alejandro Adamovich. Me parece que tenemos que avanzar en un reordenamiento regulatorio, hay que buscar una salida al cimbronazo sobre la industria que provocó el DNU 690, que hoy está bajo revisión judicial, ¿no? Y esto no es solo una cuestión semántica, lo que se expresaba lo que se expresa en ese DNU, sino que cambió las pautas básicas de la regulación en nuestro país. Entonces me parece que este es un primer paso. Para eso también la libertad de precios, ¿no?, como principio fundamental. No solo para la sustentabilidad de los operadores, como hablaba antes Ariel, libera la competencia, dinamiza la oferta y en definitiva va a llevar una mejora de calidad a través de estos servicios para los clientes. Y otras cuestiones anexas al futuro de la industria que tienen que ver con la simplificación regulatoria. Bien. Hablaba también Alejandro antes del impacto, del análisis de impacto de las normas regulatorias y sobre todo reglas crash, reglas permanentes. Estábamos en una discusión si eran 2, 4. Yo prefiero hablar de reglas permanentes que trasciendan al gobierno y que permitan a los operadores desplegar y sobre todo proyectar futuros negocios. 5G, como decíamos, aporta nueva forma de entretenimiento, modifica la forma en que nos conectamos y en definitiva es un habilitador de nuevos casos de uso. Hoy cada vez es más difícil distinguir la frontera, ¿no?, entre mundo físico, entre mundo digital, y los datos se han convertido en el nuevo factor de producción de la economía. Con lo cual, la regulación va a tener que adaptarse, la regulación va a tener que revisar su formulación tradicional para afrontar esta regulación, esta revolución que supone el 5G. El rol de la regulación, el rol del ente regulador es central para asegurar el éxito. Y también preguntaba si respecto al negocio mayorista, ¿van a aparecer nuevos actores? Ya están apareciendo nuevos actores que van a obligar a repensar estos esquemas tradicionales, a diseñar otros esquemas y de alguna manera a nivelar el campo de juego. Desde el punto de vista de la regulación, la discusión ahí es si es con mayor regulación sobre estos o si, creo yo, con una disminución sustancial de la presión regulatoria que hay sobre los operadores tradicionales para asegurar el éxito y el despliegue de las nuevas tecnologías. Me parece que esa es la discusión y ese es el modelo regulatorio al que debe apuntarse para no perder el tren del 5G, para no perder esta oportunidad de la industria.